En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O bautizaros con el bautismo con el que yo voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? ¿No será así entre vosotros? El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Saludos, queridos hermanos del programa Sintonía Divina. Qué alegría encontrarnos en esta vigésimo novena semana del tiempo ordinario, en donde acabamos de escuchar la lectura que se va a hacer en el Evangelio del día domingo. Hablaremos de estos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, especialmente. Repetiremos un poquito lo que dijimos en la festividad de Santiago Apóstol, ¿no? Que es uno de los partícipes de este episodio de la solicitud de los primeros puestos, en donde eso creo que lo leímos la semana 16 de tiempo ordinario, ¿no? Hace algunas semanas. Hoy día, esta semana es la 29ª. Bueno, y Jesús nos va a explicar desde el domingo cuál es el camino del servicio para los apóstoles y luego para nosotros que somos seguidores de él. Y no es el camino del arribismo, de la búsqueda de los primeros puestos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Vayamos a la escena. Están en camino hacia Jerusalén Jesús y sus discípulos. Y este es un episodio que se da en torno o en el contexto de un anuncio profético de la pasión y posterior resurrección de Jesús. Ya era el tercer anuncio, ¿no? Entonces, los anuncios previos ya habían sido una didáctica importante. Inclusive, noten ustedes que esta lectura se hace de dos evangelistas, de Mateo, y en este caso estamos leyendo a Marcos, ¿no? Porque Marcos nos explica algo un poquito diferente. En Mateo, la que hace la bendición es la mamá de los hijos de Zebedeo, pero en Marcos son los hijos de Zebedeo quien le piden a Jesús los primeros puestos. Una pequeña diferencia que no vulnera el sentido didáctico que Jesús nos quiere compartir hoy día. Van camino a Jerusalén y Jesús les dice: el Hijo del Hombre será entregado. Y morirá, lo entregarán, morirá por los paganos, por los sumos sacerdotes, se burlarán de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Bien, eso fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos mientras iban camino a Jerusalén. Los pongo un poquito en contexto.
Entonces Santiago, o Jacobo, ¿no? También llamado Jacobo, Santiago el mayor, porque también hay un Santiago el menor, que es el hijo de Alfeo, no confundir. Este Santiago el mayor era pescador como Juan, el evangelista. Ambos son los hijos del Zebedeo que lo que hacen es pedirle a Jesús los primeros puestos. ¿Tenían méritos? Muchísimos, muchísimos. Probablemente como tú y yo tenemos y aspiramos a estar en la cercanía de Jesús. Esto le lleva a los zebedeos a pedir o a creerse con el merecimiento suficiente de pedir los primeros puestos. Fíjate cómo es Dios. Él sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón pecador. Y contrariamente a lo esperado, Él nos llama y empieza a modelar nuestro ser con manos de alfarero. Estoy seguro que tú y yo nos indignamos mucho cuando vemos las noticias en los diarios o escuchamos en televisión lo que está pasando en nuestros tiempos últimamente, de aquellos que ocupan los primeros sitiales de honor, los políticos, ¿no? Jesús propone que el que quiere ocupar los primeros puestos, el que quiere ser autoridad en el reino de los cielos, tiene que ser el servidor. No habrá subordinación en el reino de los cielos. Nadie estará por encima de nadie, ni siquiera los actuales líderes religiosos o las actuales almas piadosas. En el Concilio Vaticano II leemos que el hombre adquiere una plenitud a través del servicio y la entrega a los demás. Y lo mismo pasó con estos muchachos, Santiago y Juan, que en algún momento se confundieron y pensaron que podían ocupar los primeros puestos, ya que Jesús había anunciado su muerte y resurrección. Quizás por entusiasmo, quizás por ignorancia, pero Jesús les aclara y les dice, no saben lo que me piden. Pero fíjate, no les dice que no. A ti y a mí tampoco nos dice que no. Lo que les responde a estos buenos muchachos es, les invito a beber el cáliz que yo voy a beber. A ver, ¿serán capaces? Y ellos contestaron resueltamente, sí, sí podemos. Y a ti y a mí también nos invita a beber la cruz de cada día. Y nos pregunta, ¿serás capaz de cargar tu cruz? ¿Serás capaz de beber el cáliz que yo bebí? Tengamos amor a la voluntad salvífica de Dios nuestro Señor. Tengamos la capacidad de ofrecer la cruz de cada día. Hacer una práctica diaria de oración. A recibir frecuentemente los sacramentos del perdón o la reconciliación y especialmente la Eucaristía. A veces pedimos, oramos, Señor, hazme este milagro. Ayúdame a encontrar este trabajo, ayúdame a que pueda tener ingresos, dale bendición a mi negocio, a mis emprendimientos. El Señor nos aterriza y nos dice que tengamos fe y que pidamos, pero que nos mantengamos fieles a su palabra, fieles al plan de Dios. Sí, pide con vehemencia, pero dentro de esa vehemencia que esté también tu vehemencia por evangelizar, por dar, por entusiasmo por servir más que ser servido, dice el Señor. Ese es el cáliz difícil que el Señor invita a Santiago y Juan a probar antes de pedir los primeros puestos. Este es el cáliz del Hijo del Hombre que no ha venido sino a servir, no a ser servido.
servir con amor y a dar su vida por el rescate de muchos. Jesús, lo hemos dicho muchas veces en este programa, rechazaba los halagos, rechazaba las dignidades, que todo rey temporal se merecía y se le rendía como el culto al César que tenían los romanos. Y por eso Jesús dice al César lo que es del César en su momento, ¿no? Es decir, tengamos clara nuestra misión. Y por tanto, tú y yo ya sabemos lo que significa, no sabes lo que me pides. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dije a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré ahí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es el que atesora y es rico para sí mismo y no para Dios? Es un necio. Sí, pues, porque ya sabemos que el mundo y sus tentaciones y sus seducciones y sus propuestas de grandeza, de ocupar los primeros puestos, como veíamos en la lectura del domingo, es una oda, una alabanza a lo material, ¿no? El mundo en general es material. Y en esa lectura lo que nosotros aprendemos es que somos administradores para el bien propio y para el bien de todos. No solo para el propio bien. Claro, el Señor no rechaza que tú te desarrolles, que acumules, que tengas, porque realmente los bienes te van a servir para poder obtener algunas metas. Eso el Señor no lo rechaza. Lo veíamos en la lectura del domingo pasado, la lectura del joven rico, ¿se acuerdan? Pero no es fácil llegar a visualizar esto que Jesús le decía al joven rico, pero ahora lo ayudamos con una imagen adicional. Somos administradores, menos administradores de lo que tenemos. Cuidado con la codicia, cuidado con la ambición, cuidado que por tener nos creemos los más importantes del mundo y que este camino nos lleve a la perdición de la vida eterna. Mis hermanos, hay que pensar en los demás, pensar en que lo que tengo, así sea un poco de conocimiento, así sea un pan, así sea un poco de dinero sobrante, debe estar al servicio de los demás. Y que nada de lo que tenemos, nada, ni siquiera la ropa que tenemos puesta, nos la podremos llevar. Hay que usar con sabiduría, con prudencia, con generosidad los bienes que Dios nos da para el bien común. Somos administradores. Esto es lo que nos hace santos. No solamente los santos que han sido canonizados, la santidad es para todos. Y esta santidad se va a dar en la medida que yo pueda administrar con corrección, con sabiduría, con austeridad, los bienes que yo tengo. Volvemos a nuestro lugar común. La fe sin obras, ¿sirve de algo?
¿Las obras sin fe sirven de algo? No. Son dos caras de una misma moneda. Hemos sido creados por un gran amor de nuestro Dios creador y lo hemos conocido a través de Jesucristo, su Hijo, el enviado. Y Él nos dice hoy que hemos llegado a este mundo para hacer buenas obras, sí. Y es lo que nos dice San Pablo. San Pablo nos dice lo que debemos hacer para salvarnos, lo que debemos hacer. No solamente que ya estamos salvados por la fe. Por la fe ya somos hijos de Dios, pero también es necesario actuar. Justamente la resurrección de Cristo nos ha hecho hijos resucitados de Dios, pero eso no quiere decir que no estemos en la obligación de ayudar y de dar. No de acumular, como este caballero de la lectura, ¿no? De la parábola. Oye, necio, tanto has acumulado y hoy día, en la noche, te vas a morir. Guárdense de toda clase de codicia. Guárdense del egoísmo, que es el origen de todos los males del hombre. Porque el egoísmo, si ustedes se dan cuenta, es el que ahora nos comanda, es el que ahora dirige a nuestra sociedad. ¿Cuántas noticias nos llenan todos los días de personas que han incurrido en acumulación desmedida, enfermiza de bienes, en la exhibición de lujos? Y qué pronto caen estas personas en su propia mentira. Cuidado con desear lo que no tenemos. Cuidado de hablar solo y únicamente y siempre en primera persona. Yo, para mí. Cuidado. El ego es el que domina. El ego es el que dice, cuidado, eso es lo que tú crees. Perdamos nuestra vida. No acumulemos de una manera boba, de una manera necia. Acumular riquezas, propiedades, objetos que dejen lejos y chicos a los demás. Eso no puede hacernos felices. Esto fue un ejemplo y una maravillosa lección aprendida desde la pandemia, ¿verdad? La pandemia de la COVID-19. Las cosas del mundo no nos sirven para nada, ni siquiera para preservar la vida. ¿Cuánta gente afortunada se murió? Obviamente, cuánta gente humilde y sin recursos también murió. Pero la vida no está en nuestras manos. El éxito no lo es todo. Los objetos materiales, la riqueza, el dinero, sí ocupan un lugar, nos dan trabajo, pero nos dan más trabajo para quitarles el polvo, ¿no? Cuidado con no aprender a desprenderte de todo. Acuérdense del hombre rico, del evangelio del domingo pasado. Había hecho todo, pero solo una cosa le faltaba. Tenía mucho y no supo compartir. Darse la gran vida, ser dueño de mucho, pero no eres dueño de tu alma, no eres dueño del tiempo. Como decía una canción antigua y muy bonita, somos dueños de nada. El dueño de todo, el domine, es Dios. Esta noche, insensato, morirás. ¿Qué pasará con tu tesoro acumulado? ¿Será objeto de herencia? ¿Será objeto de discusiones y debates entre tus herederos? Y nosotros tontamente queremos más y más y más. Y ese es nuestro esfuerzo cotidiano. Pero a veces ni siquiera vamos a misa. Cuidado. Somos solo administradores de lo que tenemos. No somos los propietarios de nada. Somos solamente canales, agentes de bendición para otros. Cuidado. Solo somos continuadores de una obra creadora de Dios nuestro Padre que nos ha creado a nosotros para que continuemos esa obra creadora
a través de los planes revelados por su Hijo Jesucristo. Para eso nos hizo Dios y para eso nos envió a su Hijo, para enseñarnos el camino de cómo debemos administrar este maravilloso mundo que ha puesto a nuestros pies. Pero no nos creamos que es nuestro. Y este justamente es el proceso de la palabra del cual hablábamos en este programa muchas veces. Entra la lectura por nuestros oídos y al final va a nuestras manos, que son las santas manos de Dios y de su providencia. Pidamos que Dios envíe más obreros a su mies para que trabajemos en la construcción del reino de Dios, a donde todos tengan lo que necesitan, todos tengan al menos cómo vivir. ¿Cuántos pobres hay en el mundo? ¿Cuántas aportaciones debemos tener? Claro, estamos contentos ahora con lo que nos ha tocado, pero no dejes de sensibilizarte desde el corazón, de mirar la necesidad de otros, de olvidarte de la envidia, de olvidarte de la rivalidad. Nos hacemos daño unos a otros a veces, porque yo defiendo mis derechos, lo que yo tengo, mis cosas, realmente una propiedad inexistente, como te podrás dar. Pongámonos siempre en manos de Dios, de nuestro Dios que es amor. Somos como la carne envasada del supermercado. Tenemos una fecha de vencimiento, no lo olvides. Y me surge una pregunta. ¿Cómo miraremos a Dios cuando nos encontremos con Él cara a cara? Vamos a unir ahora las lecturas del día martes y miércoles porque juntas traen una pedagogía súper importante. Escuchen. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerlo ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. A mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá.
volvemos a dos conceptos bien importantes: la vigilancia y el servicio. El administrador servicial también se podría decir, ¿no es cierto? Acabamos de decir que lo que tenemos es de mera administración y no de propiedad. Vayamos por los primeros conceptos. Si nosotros leemos unos versículos anteriores a esta lectura de Lucas que hemos hecho, del 12 al 32, ahí veremos que dice Jesús, con mucho cariño, nos dice que nuestro Padre nos da el reino. Dice, rebañito mío. ¿Por qué eres mi rebañito? Porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Versículo 32 de Lucas, Lucas 12, ¿no? Ahí se lee. Primero, nos han elegido para revelar la verdad del reino. Nos han elegido para revelarnos a nosotros y nosotros revelemos a otros, pero también para que nos entreguemos al reino. Por lo tanto, estad vigilantes, ceñidas vuestras túnicas y mantenednos en vela. Velar quiere decir estén vigilantes. Acuérdense, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Acuérdense de eso. Lo hemos repetido justamente en el versículo 34 esta vez. Perdón, eso está en la lectura previa, ¿no? Justamente en la lectura previa está esto de que donde está tu tesoro está. Y ese es el contexto. Las lecturas anteriores nos impulsan al desprendimiento, inclusive desde la lectura de la semana pasada del joven rico. En el reino, lo material no existirá más, porque lo material se lo carcome la polilla. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Acabamos de leer también en la lectura anterior, no acumulen, ¿no? Y en otra parte nos dirá el Señor, no acumulen porque la polilla, la herrumbre, el óxido, hacen estragos hasta en lo material. Acuérdate que los ladrones entran, rompen la ventana, rompen el muro, trepan las paredes, junten bienes para el cielo. Allí no hay polilla, ni ladrones, ni estragos, ni óxido. Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Tus ojos tienen que estar sanos, nos dice el Señor. Todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están mal, si tu visión solamente es del mundo y no tienes una visión del cielo, tu cuerpo, tu alma andará en la oscuridad. Y si la fuente de luz es la palabra, esa luz no permitirá que nunca haya oscuridad alrededor tuyo. Por otro lado, escuchamos hoy una invitación a estar listos, a estar preparados, a estar vigilantes, porque Dios pasa por aquí, Dios pasa por nuestra vida continuamente, y si no estamos preparados, si no estamos con la vela encendida, no lo podremos ver en la oscuridad del mundo. Eso es, tengan velas prendidas en la mano con la luz de Cristo, mis hermanos, y ceñidos los lomos. Quiere decir que es la actitud de aquel que está en camino, porque ¿cómo vamos a andar con la correa suelta? No podríamos, se nos cae la túnica, se nos caen los pantalones. Ceñidos vuestros lomos, ceñidas vuestras cinturas. El Santo Padre nos dice que se trata no de echar raíces en la comodidad, en el confort, en estar tranquilos con lo material, sino nos dice que se trata de abandonarnos, de abrirnos con sencillez,
de confianza al paso de Dios en nuestras vidas, la voluntad de Dios nos guiará y allí tendremos camino seguro. Nos sentiremos felices, sin ambicionar y sin apegarnos a nada. El Señor camina con nosotros y tantas veces nos lleva de la mano cuando nosotros a veces insistimos en soltarnos de su mano. Él nos guía, aunque nos equivoquemos. Este camino es muy difícil y permanentemente pueden presentarse los problemas, los errores, las pérdidas de fe. Y por eso nos dice, sean semejantes a aquellos criados que están esperando la llegada de su amo. Porque apenas llegue, le van a abrir la puerta y dichosos aquellos quienes están en vigilia esperando. Asegúrense la túnica, porque Él vendrá y les hará sentar en su mesa, y Él mismo les servirá. Acuérdense que Dios llegará alguna noche, alguna madrugada, y que nos encuentre vigilantes. Se nos dice también en esta lectura que si el Padre supiera en qué momento va a llegar el ladrón, claro, estaría vigilando. O sea, eso quiere decir de que todo es imprevisto, todo llegará, sí, pero estemos atentos, estén preparados, porque no sabemos la hora, el momento, el día, la fecha en que vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos ni siquiera la hora de nuestra muerte. Por eso le dijo Jesús a Pedro, pongan al administrador fiel a que reparte entre los criados el alimento oportunamente. Dichoso si ese siervo se comporta con sabiduría y lo hace. Este es el servidor fiel, que tiene en sus manos la administración de los bienes del dómine de Dios y que sabe que lo que tiene no le pertenece a Dios y es un administrador fiel que alimenta a todos los criados en su momento y de manera oportuna. Finalmente, el día miércoles se nos ha dicho muy claramente que la fidelidad y la prudencia son importantes. Estad vigilantes, estén despiertos, no se duerman, no se distraigan con las cosas del mundo, no cedan ante la impureza, ante la pereza. El Señor viene y el Señor vendrá y cuidado que yo ni siquiera me dé cuenta. Cuidado. Dichoso ese criado que es encontrado por su amo. Al llegar, lo encuentra vigilante. Jesús ya vino una vez y volverá. Cuidado. Nos sigue ofreciendo su luz, su amistad, su cuerpo, su sangre, su persona. En la Eucaristía, en todas las semanas, en el domingo y todos los días. En el colegio nos hacían repetir una oración, un poema que decía, mira que Dios te mira. Mira que te está mirando. Mira que vas a morir. Mira que no sabes cuándo. Por eso el cristiano no es un ser temeroso a la muerte. Al contrario, es una persona que cree en Cristo, es alegre. Si somos, claro, si somos genuinamente cristianos, por definición seremos personas alegres, ya que no tendremos ningún miedo, que ya sabemos que el Hijo del Hombre nos ha salvado, nos ha liberado de la muerte. Y debemos ansiar, tener el gozo, tener la ilusión de que Cristo venga, que Cristo vuelva, que Cristo regrese y nos busque. Y de esa manera poder seguir disfrutando de su amor, de su palabra, de la vida eterna y de la amorosa compañía de Dios nuestro. Para quienes tengan dudas, sigamos escuchando. Dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo
tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Mis hermanos, esta lectura puede ser un poco preocupante para algunos. ¿A qué fuego se refiere el Señor? Evidentemente está refiriéndose a un fuego de purificación que quema todo lo antiguo y que da una vida nueva. Se está refiriendo a ese paso que Él va a dar por nosotros. No es una solución individualista de cada quien. No, no, la salvación no es eso. La salvación se trata de que el reino es para todos. Este bautismo de fuego quiere decir que Jesús será el primero en pasar por este bautismo de fuego, de morir para luego resucitar. Por eso que en una condición humana de Jesús, obviamente vamos a ver angustia, preocupación, como lo que decía Juan Bautista, ¿no? Yo les bautizo en agua, pero ya viene alguien que es más poderoso que yo, al que no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones de las sandalias. Él les bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Ahí está, el bautismo en el fuego. Por eso que uno de los símbolos del sacramento del bautismo cristiano es la vela encendida, es el fuego que se prende justamente para proclamar nuestra fe. Es un bautismo en el Espíritu Santo, a quien vemos en esta ilustración tan bonita. Es un bautismo de fuego para limpiar y tirar del granero solamente el trigo bueno, y la paja será quemada en ese fuego que nunca se apagará. No es tan desconcertante como parece. Sin embargo, hay una parte que sí te puede causar cierta controversia. Jesús dice que trae divisiones. Pues sí, los que buscan la verdad, la gente buena, se separará de la mala. Así sean sus parientes, así sean sus amigos, su enamorada. El hombre bueno tiene que ser bueno a ultranza, independientemente de lo que piensen las personas cercanas a él, independientemente de lo que diga su entorno. Vamos a enorgullecernos de que no nos inviten a ciertas reuniones. Nos vamos a alegrar mucho en lugar de entristecernos. Ver fotografías en Facebook de amigos, compañeros que se reúnen y no nos invitan. Qué bueno que no nos inviten porque no compartimos su forma de ser, no compartimos su forma de pensar. No te pongas triste, al contrario, alégrate cuando por Jesús te discriminen, te marginen o hablen mal de ti. De repente te duele, sí, humanamente nos va a doler un poquitito, pero para quienes buscamos la luz de Cristo, consolémonos con la idea que Jesucristo nos hará pasar por este bautismo de fuego y no perderemos el paraíso. Llegaremos a un paraíso de verdad y no a un paraíso de festines, de licor, de comida, de desenfreno. Cielo y tierra pasará. No te preocupes, no has sido discriminado, no has sido separado. El Señor te lo dice en esta lectura, que Él ha traído la división. Sí, pues, hay división, hay separación, pero alegremos de ello.
Obviamente busquemos siempre la reunión, la consolidación, la comunidad, sí, pero pongamos por encima la salvación de nuestra alma. No nos vamos a perder de nada, al contrario, vamos a ganar la vida eterna. Y si no, escucha la siguiente lectura. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues la última monedilla. Está clarísimo lo que el Señor nos continúa entregando como la pedagogía de esta semana. Clarísimo. Nos reprocha el Señor, bueno, a nosotros no, reprochaba pues a los maestros de la ley, ¿no? De no saber interpretar los signos de los tiempos. ¿Y esto qué significa? Nos invita a mirar al cielo, a levantar nuestra mirada al cielo. Claro, hay dos sentidos, ¿eh? La primera, porque si nosotros miramos el cielo, dice el Señor, si vemos una nube, sabremos que va a llover. Si levantamos nuestros ojos al cielo y vemos un viento que viene del sur, por sentido común, sabremos que va a hacer calor. Es decir, sabemos por la naturaleza cuándo lloverá, cuándo saldrá el sol y tenemos de repente una capacidad de superar al servicio meteorológico de nuestro país, ¿no? Que aquí en el Perú se llama CENAMI. Nos resulta fácil predecir cuándo lloverá y cuándo no. Sí, tenemos todas las técnicas, satélites, globos, eh, eh, velas, que nos van a permitir predecir cómo será el tiempo hoy, cómo será el tiempo mañana y la próxima semana. Pero el Señor nos dice cómo nos cuesta entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo? Si saben explorar el aspecto del cielo, ¿por qué no son capaces de explorar lo que está pasando en este tiempo? ¿Por qué no somos capaces de explorar lo que es justo y lo que no es justo? Si no alzamos nuestra vista al cielo, estamos ciegos, aunque predigamos el estado del tiempo. Porque no sabemos leer nuestra historia actual, nuestro contexto, no sabemos cómo interpretar lo que es bueno, lo que es justo. Qué pena por aquellos que no escucharon a Jesús directamente, a pesar de tenerlo a unos metros. Perdieron una oportunidad única en la historia de la humanidad de escuchar y de seguir al Maestro. No vieron que Jesús era el Hijo de Dios. No captaron esto que se llaman los signos de los tiempos. No se percataron que era la hora de las... Dichosos nosotros que hemos recibido la verdad revelada y que nos toca en este programa escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz de los evangelios que compartimos semana tras semana. Era necesario comprender el mundo, comprender lo que vivimos actualmente,
las esperanzas, las aspiraciones del pueblo, de una manera muy dramática a veces. Sí, porque vemos las noticias, vemos hoy en día se puede ver en vivo y en directo cómo asesinan a personas, cómo se atenta contra la vida de las personas. Podemos ver en vivo y en directo la guerra que ocurre a miles de kilómetros de aquí, cómo bombardean pueblos. No sentimos que estamos en un mundo de maldad. No lo sentimos. Nos estamos volviendo insensibles a él. Pero, mis hermanos, no nos engañemos a pesar de la maldad del hombre, a pesar de su ambición. Dios no abandonará nunca su creación. No lo ha hecho antes, no lo hará nunca. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pareceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ¿ya ves? 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Cortala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Mis hermanos, qué difícil entender las cosas que pasan en el mundo, las maldades a las que hacíamos alusión en el segmento anterior y que nosotros hoy en día vemos en vivo y en directo, son producto del destino o que Dios nos va a castigar. Cuidado con visionar de una manera distorsionada las cosas. Vamos por partes con esta lectura. Primero, estamos utilizando un término muy importante y muy querido por Jesús, el de la conversión, ¿no? Hemos escuchado la palabra en esta lectura, la conversión. La pereza espiritual nos está haciendo tener de repente una existencia estéril que no da frutos, como esta higuera, ¿no? La incapacidad de hacer el bien a los demás a pesar de todos los bienes que tenemos. Desde hace semanas venimos reflexionando en esto, en que el ser egoísta de hoy vive para sí mismo y no dirige su mirada y su corazón hacia aquellos que están muy cerca de él, en estado de sufrimiento, de pobreza, de malestar, de enfermedad, y no aumenta nuestro compromiso de responder rápidamente según la misericordia recibida. En segundo lugar, Jesús nos quiere confirmar a ti y a mí hoy día que Dios no castiga. Puede ser muy pecador y Dios no te va a castigar por eso. Dios te tiene paciencia, Dios te tiene misericordia, Dios te va a dar su perdón. Dios perdona, Dios no castiga. Podemos estar dando frutos como la higuera porque Dios todos los días con su palabra nos abona, nos riega, nos alimenta con su Eucaristía y nosotros justamente por eso
debemos aprovechar este escenario de compartir la palabra de Dios. Jesús aprovecha estas dos personas que fueron desgraciadas y fueron sacrificadas y su sangre se mezcló con las de los sacrificios que se ofrecían para señalar que todo esto es ajeno a la voluntad de Dios. No significa que el que sufre es porque es pecador o que el que disfruta es porque es un santo. No, a veces es al revés. El pecador no sufre, la pasa muy bien, y el justo padece. La óptica de Dios es muy diferente. Los acontecimientos históricos no son un castigo de Dios, no es un destino. No creamos en esa destinación, ni que Dios castiga, al contrario. Nos debe servir como una invitación a reflexionar y a convertirnos, a visualizar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra esencia pasajera, nuestra naturaleza falible. Dios nuestro Padre, convéncete, quiere siempre nuestro bien. Dios no quiere el mal ni el castigo para nadie, ni siquiera para el injusto. Pero eso sí, nos advierte que debemos tener vigilancia, que debemos tener generosidad. Todas las lecturas anteriores, te invito a que las repases. Que debemos tener discernimiento y convertirnos. Porque si el pecado nos domina, y con esto terminamos, nos llevará a la perdición. Terminamos con la lectura del Salmo 103, que se leerá, se proclamará con alegría este domingo en la Eucaristía. No se la pierdan, vayan a misa, compartan la palabra, la liturgia de la palabra, y compartan también la liturgia de la Eucaristía. Dice así el Salmo 103, el Señor es compasivo y misericordioso. Alma mía, bendice al Señor. Alaba de corazón su santo nombre. Sí, alma mía, bendice al Señor y no olvides tantos beneficios de su mano. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Él te salva de la tumba y te llena de bondad y de gracia. Él te colma de bienes en la vida y como el águila renueva tu juventud. El Señor hace justicia y da la razón a los oprimidos. El Señor es compasivo y misericordioso. Es lento para enojarse y generoso en perdonar. No siempre está irritado, ni el enojo le dura eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos da lo merecido por nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo por encima de la tierra, otro tanto sobresale su amor con los que le temen. Cuanto dista el oriente del occidente, tan lejos arroja de nosotros nuestras culpas. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se apiada de los que le temen. Mis hermanos, esta semana que nos sirva de reflexión para continuar adelante con nuestra conversión y con nuestro camino a encontrarnos con el Señor día a día, a cargar nuestra cruz y a bendecirnos a través de nuestros actos y de la fe de la fe y el amor que tenemos en nuestro Padre y en Cristo nuestro Señor, siempre con la inspiración del Espíritu Santo. Muchas bendiciones para ustedes, mis hermanos.